Ya después del breviario gastronómico, les reitero, no pueden entrar a la plataforma ahorita porque no hay acceso. Los que lograron hacer el examen se queda guardado, ya no hay problema. Los que no lo alcanzaron a hacer, les vamos a avisar nosotros mediante correo cuando se abre el sistema Moodle otra vez. ¿De acuerdo? Entonces no hay prisa ni en hacerlo. ¿Correcto? Muy bien. Pues vamos a continuar con el maestro José Antonio Bermúdez, a quien pido nuevamente un fuerte aplauso para que le eche ganas. Bueno, no les prometo mucho, ¿verdad? Pero Gracias, vamos abogados, a ver abogados. qué sale. ¿Esperamos a que haya quórum o qué? A ver, bueno, a las 8. Vámonos rápido. Entonces. Ok, por aquí les voy a dejar unas lecturas. Prácticamente se sugiere que son lecturas obligadas porque prácticamente de aquí sale el examen. Esta es una lectura tradicional, digo, por cuestiones de tiempo, digo, me gustaría que lo hiciéramos aquí, en algunas partes, pero no creo que sea posible. Esta es una lectura sobre amparo colectivo. Se las dejo, está en internet, quien desee, ahí en el Google, la descarga, o bien pedirla aquí a la casa. Esta es la lectura tradicional de amparo colectivo. De hecho, el título es Amparo colectivo en México. Esta lectura se da antes de la reforma. Es de el estimadísimo Lalo Ferrer. Y pues bueno, prácticamente viene a condensar lo que platicábamos ayer, de donde nace el amparo colectivo vinculado con el interés legítimo. Y pues viene toda la historia por aquí. Aquí viene una definición de los tipos de interés, lo que comentábamos ayer. Desde el punto de vista incluso civil. El interés simple corresponde a su concepción más amplia y se identifica con las acciones populares, lo que decíamos ayer del deseo de cualquier persona que tendría en su caso para que la ley se cumpla. Dice, en ella se reconoce legitimación a cualquier ciudadano, civis ex populo, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad sin necesidad de que el sujeto invoque un interés cualificado, es decir, un interés legítimo, y menos un interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo. La situación jurídica legitimante sería el mero interés en la legalidad, es decir, en el interés en que se cumplan las leyes. Para algunos, este interés debe incluso distinguirse del interés de hecho, que si bien en ocasiones se suele identificar como sinónimos, lo cierto es que el interés de hecho constituye un mero interés humano que no penetra en el orbe de lo jurídico. En cambio, el simple sí tiene esa nota de juridicidad como jurídicamente relevante. La acción popular requiere expresamente el reconocimiento del ordenamiento legal para ejercer la acción, pero sin necesidad de apoyo en un derecho subjetivo o en un interés legítimo. En otras palabras, para el ejercicio de la acción popular no se precisa una condición o cualificación subjetiva especial, precisamente por descansar en ese interés simple, sino que se precisa de un requerimiento explícito
estando siempre limitada en su ejercicio a aquellos concretos supuestos en que la ley expresamente lo permite. En nuestro sistema, concretamente en materia urbanística, en algunas legislaciones, existe precisamente esta acción popular, que entre nosotros se conoce como denuncia pública, pero la mayoría de las legislaciones urbanísticas condiciona el ejercicio de esta denuncia pública a una afectación. Entonces ahí se torna ese interés simple prácticamente en un interés ¿de qué tipo? En su caso legítimo y o jurídico, dependiendo la afectación si es directa o indirecta. Y ya aquí nos habla precisamente del interés jurídico, como ya lo comentábamos, esa identificación con el derecho subjetivo. Pero, ¿con qué tipo o tipos, si existen, de derechos subjetivos? ¿Cuántos tipos o clasificaciones existen de derecho subjetivo? Derechos subjetivos públicos y privados. ¿Cuáles son unos o cuáles son otros? Derechos subjetivos públicos, ajá, de orden general. Particular. ¿Qué opinan los demás? Derechos políticos, subjetivos públicos. ¿Alguien más? Efectivamente, va por ahí entre tema político, público. Los derechos subjetivos públicos en la tradición constitucionalista son los derechos fundamentales, que ahora llamamos derechos humanos. Y los derechos subjetivos privados son todos aquellos que contemplan los códigos civiles. Por eso, ahí en los libros de Burgoa, podemos apreciar que habla de derechos subjetivos públicos como sinónimos de garantías individuales, lo que antes llamábamos garantías individuales. Que ya saben, a través de la reforma constitucional se cambia esa denominación y ahora hablamos de derechos humanos y concretamente de derechos fundamentales. Y que creo que en otros cursos han conocido precisamente esa distinción entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿verdad? ¿Sí? Ese sí se me hace muy flojo, casi con ganas de decir que no. Pero bueno, los derechos fundamentales, de manera muy sencilla, son derechos humanos, pero positivizados. ¿Perdón? ¿Es correcto? No lo pudo decir de manera mejor, de mejor manera. Efectivamente. ¿Y dónde están positivizados esos derechos humanos que llamamos derechos fundamentales? En la Constitución. Y tratados internacionales en esa materia. El interés legítimo, ¿quién nos ayuda con este? Tradicionalmente la doctrina le otorga al derecho subjetivo dos elementos constitutivos, a saber, la posibilidad de hacer o querer, un elemento interno, y la posibilidad de exigir de otros el respeto a ese elemento externo. Esto es, la imposibilidad de todo impedimento ajeno y la posibilidad correspondiente de reaccionar contra este. Sin embargo, esta concepción de interés jurídico como identidad del derecho subjetivo tradicional se encuentra en crisis,
Al parecer, otros intereses que merecen de protección jurisdiccional, no obstante no estar formalizados como derechos subjetivos existentes, como lo es el interés legítimo. Esta es una apreciación de un autor que ahí está en el texto, pero lo que me interesa de aquí es si están de acuerdo con esto. Hay una crisis al parecer de derecho subjetivo y dice, al parecer hay otro tipo de intereses que merecen protección jurisdiccional, pero no están formalizados como derechos subjetivos existentes. ¿Será cierto eso? Pues al parecer, no sé si están formalizados, pero de que existen, existen y están precisamente en la Constitución. Cuando alegan un derecho, un interés legítimo, detrás de ese interés siempre permea un derecho fundamental en defensa. Y ese derecho fundamental, al serlo, necesariamente está formalizado, que es igual a positivizado. Así, el interés, ¿no hay un micrófono por allá? ¿Quién nos ayuda? Pásalo aquí a la licenciada, perdón, Astur. Así, el interés... Así el interés legítimo adquiere relevancia en lo jurídico a pesar de no descansar en un derecho subjetivo conforme a su concepción tradicional, pero tampoco se trata de un mero interés en la legalidad, interés simple. Es en realidad una situación intermedia entre ambas situaciones. Adelante. Se desarrolló esencialmente en el derecho administrativo italiano, aunque se haya extendido a muchos países europeos. En términos generales, este tipo de interés lo tiene cualquier persona pública o privada, moral, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, desde un punto de vista más estricto como concepto técnico y operativo. El interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por la relación a la actualización de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos de esa actuación de esa actuación le deriven, así, Que de esa que esa actuación actuación le le deriva. deriven, perdón. En otras palabras, existen. ¿Quiere leer, licenciado? A ver, ¿Existe? ¿dónde estaba? ¿Existe interés legítimo? En otras palabras, existe, ¿Existe interés legítimo? existe interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo. Cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o imponer otra distinta. Pues eso dije, ¿no? Otra distinta. Y luego, pero Pero, licenciada, si a exigir de la administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle, en tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo. El objeto de defender. de defender esa situación de interés, al objeto de defender esa situación de interés. ¿Está claro este párrafo? Aquí está la definición de interés legítimo y prácticamente todo lo que debemos saber de interés legítimo. Sí.
Nada más fuerte porque no alcanzo a escucharte. Tesis que he leído sobre el interés legítimo en relación con el interés jurídico y alguna jurisprudencia que traigo por aquí. Estoy viendo que por ahí la nota que nos trae es de Ferrer MacGregor, y por ahí se toman, yo creo que las ideas de él, porque se habla precisamente que hay una tutela más no un derecho subjetivo en el interés legítimo, porque sí hay derecho subjetivo y hay en el interés jurídico, pero más no lo hay en el interés legítimo, más sin embargo sí hay una tutela, y aquí habla de esas palabras y del fáctico, precisamente habla de que debe de ser exactamente real y no hipotético, ¿sí? Ok. Entonces está claro, ¿hay alguna duda de esto? A ver, venga. No nos vamos contentos si esto no se entiende, porque si no ayer perdimos el tiempo. Sí. Lo que sucede es que en ese intercambio, la verdad sí, o sea, porque en ese intercambio de la lectura en voz alta, pues estamos así como que no entiendo, ¿no? O sea, y no es porque no lo esté leyendo, pero bueno, ¿a quién sigo, no? Mejor leo yo. Y en esa situación yo pediría, bueno, finalmente, pues ahí ya como el contenido, pero sí, por lo menos yo pediría, si es posible, usted nos lo, ahora sí que como con palitos, ¿verdad? Si se puede, si no, pues Ahí no va. pasa nada. Es exactamente lo que hablábamos ayer. Hay una acción administrativa de la autoridad que se dirige a un sujeto que no eres tú. Acuérdense que en el interés legítimo van a existir siempre 3 o más participantes. Ese es un motivo, esa es una ruta para identificar cuando estamos frente a un interés legítimo o no. Siempre va a haber mínimo 3. Uno es el Estado a través de una manifestación administrativa, de una acción. 2, el sujeto a quien se dirige esa acción. Y 3, otro sujeto que se puede ver perjudicado o beneficiado indirectamente de esa relación inicial entre la acción administrativa y el sujeto directamente vinculado con ella. ¿Sí? El ejemplo clásico de la casa donde a un lado hay un centro de vicio. La autoridad administrativa concede una licencia de funcionamiento y esa relación jurídica a mi vecino me puede afectar, aunque yo no integre esa relación jurídica. Por eso dice, en esa relación, ¿yo qué acción tengo? ¿Tengo un derecho subjetivo frente a estos dos sujetos? No. La acción administrativa, la manifestación de la voluntad administrativa se dirige a una persona que no soy yo. ¿Me explico? Esto es lo que dice aquí. Cuando una conducta administrativa es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado. En la situación del vecino es una situación de hecho que está a un lado de ese centro de vicio autorizado por el Estado. ¿Me explico? ¿Sí quedó claro? Esa es la ruta más efectiva para identificar si estamos frente a un interés legítimo o frente a un interés jurídico. El interés jurídico, precisamente en ese tipo de relaciones, es muy claro, y sobre todo en materia administrativa. Cuando el acto de la autoridad se dirige a mí, indiscutiblemente tengo interés jurídico, tanto para cuestionar tu acto o la legalidad de tu acto, o lo que sea en relación con ese acto que se dirige a mí. De ahí nace mi interés jurídico, ¿de acuerdo? Y el interés jurídico, legítimo, necesitamos siempre 3 participantes.
Si no, no podríamos hablar de un interés legítimo. ¿Está claro? Si entendemos eso, estamos prácticamente del otro lado. Ustedes continuarán con la lectura, les sugiero que sí la hagan, sí, adelante. Una cuestión, parece que está todo muy claro, nada más, aquí prácticamente siempre estaríamos hablando de amparo indirecto ¿En qué, perdón? para el planteamiento del interés legítimo. Digo, allá vamos con el tema, vamos a ver al final el amparo directo y desde el punto de vista procesal vamos a verificar si el interés legítimo opera en el amparo indirecto y también en el directo. ¿Cuándo qué, perdón? Sí, pueden ser en los dos supuestos. Ujú. Cuando hay medios de impugnación que agotarse de definitividad, se llegará al amparo directo en algunas ocasiones. Ujú. Pero por regla general, el económico puede ser escrito, pero ocasionalmente, me tocaba verlo más de los supuestos, en donde sí cabe que conozcan colegiados por la situación, porque se cree que como no es parte directa del juicio de origen, pero no necesariamente Perdón. para llegar a la definitividad. Bueno, vamos a adelantar algo entonces en ese sentido. Amparo indirecto ya lo llevaron, ¿verdad? Los presupuestos, hablaron de los presupuestos procesales. No, indirecto, perdón. Ya vieron el amparo indirecto. Hablaron de los presupuestos procesales, todos los requisitos. Ok, en el tema del presupuesto procesal de procedencia del amparo indirecto, el amparo indirecto procede contra qué tipo de actos? Indirecto. Indirecto. Me gusta esa definición, porque ahorita no nos vamos a meter en ese tema, ya lo vieron. Contra todo lo que no sea una sentencia definitiva, o laudo, o resolución que haya puesto fin al juicio, procede, en términos generales, el amparo indirecto. Evidentemente, ya sabemos que hablando de terceros extraños, puede proceder contra una sentencia definitiva, pero eso es tercero extraño. En principio, esa es la regla general. Y el amparo directo procede contra esas sentencias, laudos, etc. Cuando la procedencia del amparo directo se sujeta a esas sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, que básicamente son los tres supuestos de procedencia, está implicando una relación jurídica entre el eventual quejoso. ¿Por qué? Porque a una sentencia necesariamente le precede un procedimiento, asimismo un laudo, y en una resolución que pone fin al juicio también presupone una relación jurídica previa entre autoridad y quejoso. Entonces, ¿cómo vamos a alegar un interés legítimo en el amparo directo si no tenemos la regla de los tres personajes? ¿Cómo? En un amparo directo, ¿cómo? ¿Cómo lo alegaríamos? ¿Cómo un tercero afectado por una relación jurídica puede introducirse a esa relación jurídica procesal ya establecida? Parece ser imposible, y utilizando el amparo directo. ¿Cómo? ¿Habrá alguna forma? Amparo adhesivo. En la relación jurídica procesal normal existen también tres participantes: el juez, el actor y el demandado. Pero ellos integran esa relación jurídica. Estamos hablando de un tercius, de un tercero que no integró esta relación jurídica, alegando un interés legítimo. El caso que comentábamos ayer, que proscribe la Constitución, un niño, en el tema del desahucio, ¿qué pasa? ¿Puede irse con interés legítimo cuando ya fue demandado su papá como acreditado? Exacto. Entonces, ¿puede ir a un amparo directo? Imposible. Puede tener interés legítimo. El
problema es que tenemos una prohibición. Exacto. Perdón. En algún caso donde hubiera un litisconsorcio, Ujú. en un ejemplo, en un desalojo, si estás desalojando bueno, hay una orden de desalojo en contra de una persona y sus hijos, o la esposa más bien, también. A ver, pero espérame. Orden de desalojo. Esa orden de desalojo, todos esos esposas, ya viene hijos, de un ordinario, pues. No, la pregunta es, esposa, hijos, esposo, ¿todos fueron demandados en el juicio? No, nada más uno. Parte formal y material. Entonces, si no fueron demandados, la orden de desalojo, ¿en contra de quién va? Del papá. Vamos a suponer Del que del papá. demandado. Del demandado. Exacto. Titular de derecho. Ok, no, bueno, para eso iba nada más en el ejemplo. Decir. Sí, cuando la orden de desalojo se dirige al acreditado, que supongamos que es el padre, y bueno, el hijo no fue llamado a juicio, entonces dices, tengo interés legítimo, pues, indiscutiblemente. El problema es que no tienes los medios procesadores para hacerlo valer, y menos en el amparo directo. ¿Quiénes pueden promover un amparo directo? ¿Quiénes son los sujetos legitimados para promover un amparo directo? Personas físicas, directo. Personas físicas y morales. Pero ahí hay una condición de legitimación cualificada. ¿Cuál es? Digo, es lo que vamos a ver en un ratito. Que sean partes en el proceso. Partes formales, materiales. Esa es una condición que no va a existir o no debe existir o no puede existir en los casos del amparo indirecto. Entonces, ¿cómo va a promover una persona un amparo directo alegando un interés legítimo si nunca fue parte procesal? Nunca en la vida. ¿Sale? ¿Algo más sobre el interés legítimo? ¿No? Súper claro. Por favor, digo si quieren aprobar el examen, ¿va? Si no, pues bueno. Afortunadamente se cayó el sistema. Aquí hay otras 3 lecturas sobre el amparo contra particulares. Esta lectura es una lectura muy sencillita, que prácticamente en 1 hora o menos se la avientan. Este personaje, Jorge Mesa Pérez. Venga. ¿Qué artículo? Estamos en qué, ley de amparo o constitución. ¿Pero qué es eso? ¿Ley de amparo? Se equipara también a un tercero por equiparación. Ok. ¿Me puede repetir el número del artículo, por favor? 172. Que eso es lo que vamos a ver al ratito, pero bueno, ya no estamos adelantando. 172. Aquí está. Ahí se alcanza a ver. ¿Sí? 172. Léalo. Dice, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando la primera fracción, que es la que yo considero que puede ser el supuesto, la excepción, cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. En materia de amparo indirecto lo equipara a un tercero por equiparación. Sí. Nos vamos por el amparo indirecto. Pero también puede agotar el quejoso el amparo directo si no
como interés legítimo. Sí, porque no he sido mandada a llamar a juicio en los términos de ley y no tengo la consecuencia de parte directa, como lo maneja en la regla general. Yo por ahí había visto la excepción de la fracción del mal emplazamiento, una jurisprudencia por ahí. Nada más quisiera tener la certeza antes de que esto me interrumpiera. Empezaran de criticones, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinan de esa fracción? Digo, lo vamos a ver en un momento, es un tema controversial a lo largo de la historia del amparo, pero bueno, aquí está. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida en la ley. Yo aquí no veo ningún tema de problema de legitimación y mucho menos de interés legítimo. ¿Por qué? Frente a una demanda, de la materia que sea, si no te citaron, te emplazaron al juicio, tu nombre aparece en la demanda. Eres parte procesal, indiscutiblemente. Que no te citaron, que te citaron mal, esa es otra cuestión. Y además, esta violación requiere de una preparación. Recuerden una cosa, las violaciones procesales para alegarlas en amparo directo siempre requieren ser preparadas. ¿Qué significa eso? Que tienes que agotar los medios ordinarios de defensa durante el procedimiento, porque si no, tu concepto de violación sería inoperante. ¿Qué tienes que agotar aquí para alegar esta violación procesal? Un incidente de nulidad de notificaciones. Pero aquí estamos hablando de dos supuestos, cuando se me cite incorrectamente o cuando no se me mande llamar. Yo, la jurisprudencia dice la novena época, más que no la practico. Sí, pero no la han quitado. Si usted leyera, no la han quitado. ¿Esa jurisprudencia? Hacía referencia porque había dos colegiados que decían, no, vete tú al amparo indirecto. Esa fue la polémica, que no tomaban la primera fracción y decían, este es tema de amparo indirecto. Así es. Porque no agotaste los medios de definitividad. Pero el quejoso, por ahí listamente, esto sucedió en materia laboral, que no tiene los medios de impugnación y decía, espérame. Excepto el incidente, ese sí lo tiene. ¿Sí? Entonces decía, espérame, yo ni siquiera efectivamente soy parte, a la mejor, no me dice la oportunidad de la defensa, pero ya me notificaste el laudo, yo vengo a impugnar el laudo y como consecuencia la notificación que nunca se hizo correctamente. Y por ahí empezó el 1 y el 2 a uno decir, tienes razón, que conozca el colegiado, y los mandaban al colegiado. Y el otro dijo, no, vamos a mandarlos al de distrito. Hubo esa contradicción de tesis que pone la novena época y dice, se equipara a un tercero. Así es. Y también puede ser el amparo directo, porque el supuesto del mal emplazamiento o el no emplazamiento, aunque seas parte aparentemente procesal, no te han dado esa característica. Es correcto. Un interés legítimo de que tú quieres acudir a que te lo reconozcan. Un interés jurídico. Un interés jurídico. Pero mientras tengo que entrar como interés, o sea, aquí yo quiero que me reconozcan el interés legítimo a través de un interés, el interés jurídico a través de un interés legítimo, que era una cuestión que... Pero es que no puede existir interés legítimo. ¿Dónde está la tercera persona? Porque la tercera persona era la misma persona a quien se le dictó el laudo que no fue notificada. No. Sí, es que ahí creo que estamos ahí confundidos. En una relación jurídico-procesal, que es juicio, puede haber tres personajes. Normalmente hay tres personajes. A ver, si lo voy a poner como estuvo literalmente, le llegan a embargar a Juan Pérez. Ajá. Juan Pérez. Le llegan a embargar a Juan Pérez. Y resulta que Juan Pérez era el papá y Juan Pérez Rodríguez era el hijo. Aquí es un no, pero es que fue un supuesto real. Sí. Que a lo mejor se quedan a las 8.
Adelante, adelante, usted échale. El supuesto aquí de Juan Pérez dice, espérame, el laudo, a mí me estás haciendo efectivo un laudo donde yo no soy Juan Pérez Rodríguez. Yo no tengo ni siquiera nada que ver en el asunto de origen. Él argumentaba su legitimación, No, ahí va. En ese supuesto, donde yo estoy siendo afectado por un acto de autoridad en el cual yo no participé en el procedimiento, yo soy un tercero extraño a juicio. No estoy legitimado, ni con base, mucho menos con base en esto, para promover un amparo directo, porque no soy parte procesal. Yo tengo que agotar el amparo indirecto o los medios ordinarios de defensa, pero no puedo agotar el amparo directo. ¿Qué se dijo en esa controversia? Que tercero extraño natural, es decir, un tercero extraño en la relación jurídica procesal, que nunca tuvo participación, que no esté señalado como demandado, pero que finalmente resultó afectado por esa relación jurídica, se llama tercero natural. Tercero extraño por equiparación, sí fuiste en el papel demandado, no tuviste participación en el juicio. ¿Por qué? Porque no te emplazaron mal. Ese tercero extraño por equiparación tampoco puede agotar el amparo directo porque sus defensas se merman. Por eso dijo la Corte, vete al amparo indirecto, porque ahí tienes la posibilidad probatoria de demostrar que el emplazamiento se hizo de manera incorrecta. Es decir, ese no es mi domicilio. En el amparo directo no hay periodo probatorio, no hay pruebas, ni supervenientes ni de ningún tipo. Entonces, si agotaban esa vía, estaban imposibilitados para probar. Por ejemplo, que su domicilio estaba en otro lugar, que las personas, que el actuario nunca acudió a su domicilio, y los supuestos que ustedes quieran imaginarse. Entonces, en la actualidad, una falta de emplazamiento, un tercero extraño natural o un tercero extraño por equiparación debe agotar el amparo indirecto, siempre. ¿Sí? Bueno, aquí le dejamos en esa parte y el tema de otra lectura que tienen que hacer para pasar. Amparo contra particulares. Este personaje, Jorge Mesa Pérez, es un magistrado que integra el Tercer Tribunal Colegiado Administrativo en el Cuarto Circuito, Nuevo León, donde hace un estudio muy sencillo de lo que platicábamos ayer. Y lo que me interesa que leamos, porque ya sabemos que todas las lecturas que nos dan nunca las leemos, en esta parte, el antecedente de este amparo contra particulares. ¿Se acuerdan que ayer lo comentamos? Recordemos la historia, una autoridad, era autoridad en la medida en que tenía una fuerza pública, etcétera. En un inicio, en el caso de Marcolfo, la Suprema Corte, al enfrentar esta problemática en el caso Marcolfo F. Torres, optó por una noción progresista y de mayor protección al emitir esta jurisprudencia. Autoridades. Ese término, para efectos de amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de fuerza pública, que fueron los orígenes, lo que comentábamos ayer. En virtud, ojo, de circunstancias ya sean legales o de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, mejor dicho, actos equivalentes a los públicos, por el hecho de ser pública
la fuerza de que dispone. En dicho caso, dice, se acude a solicitar el amparo en contra de actos. Marcolfo se queja porque el mayor Canuto Ortega lo quiere expulsar del pueblo de Zaguaripa, Sonora, y privarlo de su libertad. El juzgador que conoció del juicio negó el amparo en virtud de que el juicio constitucional procedía en contra de autoridades. Y por ejemplo, pregunta, ¿estuvo bien que ese juez haya negado el amparo porque el acto no era de autoridad? ¿Qué debió hacer ese juez de distrito? Sobreseer el juicio, porque una condición de procedencia del amparo es que el acto provenga de una autoridad para ese efecto. Pero bueno, con esta salvedad, dice, Canuto Ortega era un particular, dado que carecía de este carácter en su sentido clásico, es decir, formal, no pertenecía a la administración pública federal, estatal ni municipal, puesto que era un generalote de la revolución y no un titular de órgano de autoridad alguno. ¿Está claro? En la Suprema Corte, esta decisión se revocó, pues consideraron primero procedente el amparo y luego la concesión, evidentemente, ya que Canuto sí tenía carácter de autoridad para efectos de amparo, dado que tenía a su cargo la fuerza pública, es decir, que ejercía un imperio, un poder derivado de que era un general. Al respecto, dice, precisó que por autoridades no debe entenderse únicamente a las establecidas conforme a la ley, sino a todas las personas que por circunstancias legales o de hechos estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, al ser pública la fuerza de que dispone. Y viene aquí el otro antecedente, autoridades quiénes son. Para los efectos son actos de autoridad todos aquellos mediante los cuales funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados pretenden imponer dentro de su actuación oficial, con base en la ley y de manera unilateral, obligaciones a los particulares. Aquí verán de una manera muy sintética ese desarrollo del concepto de autoridad que ahora tenemos y que dio la pauta para generar el amparo contra particulares. ¿De acuerdo? Entonces se queda esta lectura ahí. Hay una lectura más de Silva, de Fernando Silva, que es juez de distrito. Perdón. Sí, adelante. Estas autoridades se podrían considerar autoridades de facto. Exactamente. O sea, así en concreto. Canuto Ortega era efectivamente eso, una autoridad de facto, autoridad de hecho. En un sentido formal, no pertenecía a ningún órgano del Estado, pero materialmente se comportaba como tal, por tener cierto uso de la fuerza. Nada que ver con la cuestión de los usos y costumbres, de que se manejan, que la autoridad es la comuna, o sea, nada que ver con esa situación. No, exclusivamente en este sentido. Autoridad de facto. Gracias. Y aquí también viene el tema del desarrollo del amparo entre particulares y lo que platicábamos ayer de la famosa eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Les cita aquí el autor algunas tesis de cómo fue desarrollándose esas partes. Hubo algunos amparos que se concedieron, pero lo que pretende justificar Fernando es que el amparo contra particulares en nuestra ley nace de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Nosotros ayer dijimos que esa ruta no era del todo cierta porque, según lo platicábamos, el amparo
contra particulares nace del desarrollo del concepto de autoridad responsable. ¿Me explico? Entonces ahí están esas dos posiciones, dos lecturas con posiciones distintas. Ustedes pueden unirse a la que más satisfaga sus deseos. ¿Está claro con esto? ¿Sí? A ver, ¿qué opina de esto, maestro? La Constitución en el 103 y en el 107 no prevé el amparo contra particulares. De tal manera que este artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo, cuando dice que procede el amparo contra particulares que actúan en funciones de autoridad o realizan actos de autoridad, faculta la interposición del amparo contra particulares. Definitivamente este párrafo es inconstitucional y en ese tenor, si alguien promueve un amparo contra particulares, obviamente que a que se está señalando como autoridad equiparada, vamos a decir equiparada el particular, puede pedir que ese artículo de la ley de amparo pues es inconstitucional, porque el 107, 103 no facultan el amparo contra particulares. En ese sentido también lo comenta el magistrado Germán Eduardo Baltasar Robles. Baltasar, ex juez tercero y ex magistrado y magistrado. Segundo de distrito, perdón, primero de distrito en Guanajuato, sí, ahora magistrado en Puebla. Sí, y refiere, bueno, en los orígenes de esta reforma en el 2013, que estamos hablando de un dispositivo inconstitucional. Ese ilustre magistrado también puso en duda si las personas morales tenían, no, aparte derechos humanos, efectivamente, que fue toda una controversia que desde el derecho alemán estaba superada años atrás. El problema de eso, del amparo contra particulares que está desarrollado en la ley de amparo, la pregunta es si la Constitución no lo prevé como tal, entonces esa norma se vuelve inconstitucional, es decir, estaría en contra de ella por la falta de previsión. Tal vez no necesariamente. Y más cuando la propia Constitución en 103, 107 delega el desarrollo del derecho de amparo al constituyente secundario, al Congreso. Pero si la protección del amparo debe ser amplia en el principio de progresividad, estaría... Pues la posibilidad más clara de que el artículo 5º de la ley de amparo no pudiera ser inconstitucional. ¿Sí? Exactamente. Yo vi un reportaje del magistrado y él se refería, licenciado, a que cuando la autoridad como particular no pudiera resarcir, si los que son funcionarios no pueden resarcir el daño económico, él hacía énfasis y decía, ¿cómo un particular, cómo le vamos a obligar a un particular al que le estamos dando la categoría de autoridad responsable a resarcir o a indemnizar a esa persona? Él era su inquietud. Digo, ¿cómo? Como se le exigimos a todas las autoridades. Sí, pero nadie está obligado a lo imposible. No necesariamente, pero hay causas para hacer cumplir esas reparaciones. Pero, por ejemplo, aquí el general hizo un acto de autoridad, el caso que ahorita nos acaba de decir. Y vamos a pensar que su acto de autoridad transgredió violencia y un daño moral y se cuantificó a miles de millones de pesos. Ojo, es que ahí la ventaja que se tiene en el amparo es que no podemos cuantificar daños. No, daño no, la reparación. La reparación generalmente en el amparo, y eso puede ser un infortunio para unos o ventajas para otros, implica que no podemos traducir en dinero esa reparación. La reparación generalmente es técnica. En algunos casos, ante incidentes de incumplimiento o cumplimiento sustituto, eventualmente podemos hablar de cuantificaciones monetarias, pero esa es una excepción al amparo. Por ejemplo, los famosos casos de expropiación.
En una expropiación, tú alegas violación a garantía de audiencia, a derecho fundamental de audiencia, porque el Estado te expropió tu propiedad y no te pagó. Finalmente, resulta que en esa propiedad expropiada regularizó viviendas y ya hay pobladores. Entonces, es imposible concretar esa sentencia porque no voy a sacar a las personas que ya están ahí. ¿Qué pasa ahí? Cumplimiento sustituto, cuánto valía el inmueble, lo actualizas y eso es la reparación. Pero esa es una excepción en el amparo. Que claro, pues está esa versión, bueno, ¿en qué medida ese particular estaría obligado? Pues en la medida en que ejerce una función pública y hace actos equivalentes a los de una autoridad. Y aquí viene el antecedente de Guzmán Orozco. Lean la jurisprudencia de este ministro, porque mucha de la jurisprudencia actual se basa en algunas tesis aisladas que él hizo cuando era tanto ministro como magistrado de circuito, donde aquí es un caso muy parecido al tema del amparo contra particulares, pero no se demandó propiamente a un particular, sino que se obligó a un particular en razón de una sentencia de amparo a hacer determinados actos. También se las dejo. Y vemos unas tesis, algunas ya las vimos ayer, para cerrar esos dos temas. Interés legítimo, pleno, los temas de procedencia, ser titular de un derecho subjetivo, hace las distinciones entre interés simple, jurídico y legítimo. Tesis vigente, interés legítimo colectivo, aquí se las dejo. Interés jurídico en materia administrativa, constituye un género que comprende tanto derecho subjetivo como al interés legítimo. Analicen esta con calma porque hace un mix entre interés jurídico y legítimo. Amparos contra particulares, asociaciones deportivas nacionales, son particulares para efectos del juicio de amparo. Federaciones deportivas también. Aquí viene ese mismo supuesto. Universidades privadas, lo veíamos, bueno, no necesariamente hay un motivo de improcedencia para verificar si les reviste o no el carácter de autoridad, porque ayer dijimos hasta el cansancio, depende de los actos que estemos reclamando, ¿no? Autoridad, bueno, las asociaciones civiles de colonos no tienen ese carácter cuando se les atribuyen actos realizados con el fin común para el que fueron creadas. De los artículos tales que regulan las asociaciones civiles, se advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades cuando se les atribuyen actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas. Por ejemplo, impedir el acceso de trabajadores al domicilio de uno de los colonos. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale a un acto de autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general, sino acaso en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento. ¿Qué opina? ¿Se sostiene? ¿No se sostiene? Recuerden los requisitos para verificar si un particular actúa como autoridad. Aquí parece que las asociaciones civiles, según nos dice, están reguladas por el Código Civil. Pero, ¿cómo se constituyen? A través de un pacto social, donde pueden ellos decidir cómo funcionar y qué hacer con los límites que establece la ley.
El problema es que si ese pacto elimina la reglamentación de la norma donde dice hasta dónde pueden llegar esas asociaciones civiles. Esto sería un fundamento muy importante para que ese tipo de asociaciones hagan lo que les venga en gana. Y por ejemplo, si ustedes pertenecen a un condominio, a una colonia, donde se juntan 5 changuitos o changuitas y dicen, de ahora en adelante la cuota va a ser de 1,000 pesos, si no te paras a abrir la pluma. ¿Se vale? Eso da pauta a este tipo de conductas. Adelante. Hacer un comentario. Sí, Claro. Yo creo que aquí, también en base a lo que ustedes, yo lo sumaría, que por ejemplo las asociaciones de este tipo están de facto, están supliendo lo que le corresponde a la autoridad administrativa de seguridad pública. Y finalmente, porque yo tenía otra pregunta que voy a tratar de engarzar, al asunto del general, cuando se da el amparo o lo que realizaban las autodefensas, que primero nacieron y estaban haciendo la función de autoridad porque había retenes y estaban armados, etcétera, etcétera. Al margen de la ley. Al margen de la ley. Total. Y después, para darle vamos a decir, el cariz, darles el perfil, pues a unos se los llevan, los legitiman, les ponen una charola, les dan una placa. Los guardias rurales. Y les dijeron, que conocemos como guardias rurales, que también estaban en el límite de la legalidad. Esto tiene mucho que ver con el tema que comentábamos ayer de cercar o de enjaular las colonias. Ayer platicábamos que, bueno, en algunos estados, en el estado de Nuevo León, que es donde actualmente resido, en los tiempos de la inseguridad se dio eso para proteger. Y había 2 argumentos. Uno, decían, tenemos que cerrar nuestra colonia porque el Estado no está cumpliendo con la seguridad. Entonces vamos a protegernos nosotros vecinos. Y el otro argumento decía, no, porque yo tengo que gastar un peso adicional si pago mis impuestos y es obligación del Estado de brindarme seguridad pública. Y no tengo por qué cercar mi colonia. Poner un caso muy particular. Por disposición de la norma general de protección civil, todos comercios, y cualquiera que sea, debe de cumplir con ciertas normas: salidas de emergencia, extintores, rampa para silla de ruedas. A nosotros, históricamente, siempre nuestras sucursales han crecido en casas particulares, casa habitación. Entonces nos ha costado mucho trabajo y recursos adaptarnos a esos lineamientos. Tan es así que de acuerdo a la ley tuvimos que contratar a un consultor que nos pudiera generar los dictámenes estructurales, eléctricos de cada una de nuestras 466 sucursales en los 22 estados de la República, y para que integrara cada una carpeta, porque esas carpetas se tienen que entregar a Protección Civil y a bomberos para que nos den el visto bueno y nos digan, claro, tú cumples con eso, excelente, ¿sí? Porque si no, viene una multa o te cierran. Sí. Y todo perfecto, contratamos a un consultor que cumplía con todas las características, certificado, avalado. Pero nos topamos con pared en Oaxaca, que yo siempre he dicho que es otro país. Ahí en Oaxaca nos dicen, ¿sabes qué? Tus carpetas no me sirven. Es más, ni te las recibo. Ni bomberos ni protección civil me dice, te las recibo. ¿Por qué? Porque este consultor no sé ni quién sea. No, pues quieres te lo traigo, te lo presento, ¿no? Dice, no. Y aquí tenemos nuestros propios consultores y haces tus dictámenes con ellos o te clausuro. No Estamos es más hablando parte de la corrupción que existe en nuestro país. Sí, ya después nos dimos cuenta